Bueno, muy bien. Teníamos la última reunión, bueno, se malogró por el tema del video, pero el paso de la Basílica de San Pedro en su planta basilical a Santa Constanza es otro de los ejemplos de la arquitectura del paleocristiano. Santa Constanza en realidad es un martirium, o sea, es un lugar donde se veneraba los restos de los mártires, y este mausoleo se hace en honor a la hija de Constantino, a la cual se elevó a la dignidad de los altares, junto con su madre, Santa Elena, a quien se le atribuye haber encontrado la cruz del Calvario de Cristo. Santa Constanza es uno de los ejemplos más claros de cómo se fusiona el paleocristiano con el paganismo anterior, y esta planta central, donde el deambulatorio que rodea el centro del edificio donde estaban los restos de los mártires, es el que va a dominar en la visión espacial de un traslado del mundo romano al mundo cristiano. Esta planta central se retomará luego en el Renacimiento, y posteriormente con el Concilio de Trento se va a eliminar la planta central por considerar que volvía hacia el paganismo. Lo cierto es que Santa Constanza nos permite ver no solamente la idea espacial de planta central, algo que remite al Panteón, pero ya con un deambulatorio que está hecho con la función de poder ver desde cualquier punto de estancia en el santuario, ver el centro donde estaban los restos de los mártires. Y el deambulatorio es el punto focal en cuanto que nos muestra el mosaico, ya en versión cristiana, un mosaico que ocupaban los romanos para los pavimentos, y aquí ya se comienza a utilizar para cubrir las bóvedas de cañón o bien los muros. Si vemos en un gráfico muy antiguo, podemos ver que esta es una de las últimas cúpulas que se van a construir en este periodo. Luego será la Alta Edad Media, con la cual no habrá mayor construcción de iglesias que no sean con cubierta a dos aguas y techumbre de madera. Pero podemos rescatar en estas imágenes cómo es la estructura muraria de estos martirium, donde la parte inferior se aliviana completamente con las columnatas que van rodeando el círculo central. Luego la luz ingresa por la parte superior de lo que sería posteriormente el tambor, ahora simplemente es un muro, y se cubre con una bóveda de horno completa. Aquí podemos ver un detalle de lo que es el lugar del sarcófago donde se van a conservar los restos, y la ubicación en planta bastante interesante, ya que el mausoleo de Santa Constanza, está precedido por un espacio muy particular que hoy se puede ver prácticamente en ruinas, pero que probablemente le daba toda la magnificencia del paso entre el mundo profano al mundo sagrado, y ya nos permite ver en esta imagen de este sector tan particular de Santa Constanza, que generalmente no está publicado cuando se ven en los ejemplos de arquitectura paleocristiana. No se ve ubicada esta situación espacial externa del mausoleo, y sí ya podemos ver cómo se estructura esta planta central con sus techumbres. Así como el panteón era una cúpula completa, aquí prácticamente está haciendo por una sucesión de cubiertas de teja canal,
hasta llegar a la parte superior como un pequeño cimborrio cubierto con una cúpula completa, con una cubierta completa de teja de canal. Estas son las imágenes que usualmente vamos a encontrar de Santa Constanza, que nos permiten ver un exterior muy sobrio, muy despojado de todo tipo de ornamentación, y que ya nos anticipa que es una estructura de volúmenes prácticamente intersecados, pero sin mayor preponderancia en lo que va a ser el exterior. En estos momentos todo el interior es lo que realmente necesitan los cristianos para poder transmitir su mensaje, pero también comunicarse con la divinidad. Aquí volvemos a encontrarnos el interior de Santa Constanza y podemos apreciar un dato que es interesante para tiempos sucesivos. La doble columnata que va generando este deambulatorio totalmente ritmado, que en algunos puntos de vista aparece como si fuera una simple columna, es un motivo que se va a retomar en el Renacimiento. Y en el Renacimiento se utilizarán estas doble columnatas ya en función de soporte de una galería a lo largo de la galería o bien como una ornamentación. Pero esta es la base importante de estas iglesias de planta central del Paleocristiano. Todo debía confluir visualmente y en movimientos hacia la veneración de las reliquias santas. Quizás esta idea de la planta central es la que luego, con el Concilio Vaticano II, se retoma para las iglesias católicas, aun cuando la planta central propiamente dicha no se completa en su formulación litúrgica, aun con las reformas del Concilio Vaticano II. Estas imágenes panorámicas realmente son bellísimas porque nos permiten ver la espacialidad interior de Santa Constanza, sea en su deambulatorio cubierto con mosaicos coloridos y ese gran foco de luz cenital que jerarquiza el lugar del depósito de los restos mortuorios, como también la idea de ese espacio central que va generando visuales particulares a partir de que las columnatas dejan de ser una columna visualmente observable en un punto de vista para transformarse en dobles columnas. Esto inmediatamente nos hace recordar la plaza de San Pedro de Bernini, en donde el efecto escenográfico de la doble columna se multiplica con mayor proximidad para generar una ilusión óptica en donde es necesario avanzar en el espacio para poder reconstruirlo completamente. En cambio, Santa Constanza, prácticamente desde un punto de vista uno puede tomar idea de que es un espacio central. Quizás no tiene la riqueza que tenga el Panteón, porque aquí ya hay algunas perturbaciones como el deambulatorio, el ara central y demás, no tiene esa limpieza. Pero Santa Constanza es uno de los edificios que podríamos considerar como paradigma entre la basílica romana, que luego pasa a ser la basílica cristiana, y esta recuperación de los mausoleos romanos para la función cristiana. Bueno, estas imágenes son realmente muy significativas respecto a lo que comentábamos anteriormente, esa idea de que las columnas desde un punto de vista se pueden observar como simples y luego se nota que es una doble columnata que va generando esa tensión visual y de movimiento hacia el centro, jerarquizado por la luz cenital. Una luz cenital que se da por ventanas y no por una linterna como recién se elaborará en el Renacimiento. Aquí vemos los deambulatorios
con los mosaicos. Realmente, bueno, estas son imágenes iluminadas con la luz artificial, y lo que permite una mayor contemplación de los motivos ornamentales, pero junto con la idea del ornamento que retoma el mundo clásico con las guirnaldas o los círculos para contener determinadas imágenes. Lo interesante de esta sucesión de imágenes es ver el sistema constructivo. Santa Constanza deja de tener una idea de bloque macizo de piedra para mostrar nítidamente que su estructura es de ladrillo. Y aquí están generando los ladrillos la organización del arco de medio punto desde su arranque hasta su punto clave. Y esta intersección entre el muro curvo que define el punto central y el muro y la bóveda de cañón corrido es uno de los momentos cúlmines de esta arquitectura. Luego estas habilidades tecnológicas se van a perder con la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente, y se recuperarán recién en Constantinopla. Aquí podemos ver algunos sectores de este sector corresponde a del deambulatorio, donde aparecen figuras humanas con algunos tipos de mensajes, y en el centro la figura del Salvador. Por lo general estas alegorías siempre son las que vimos en el mundo paleocristiano, como puede ser la palmera. La palmera siempre fue un símbolo muy presente en los evangelios apócrifos, que luego se perdió, o sea, parece como algo exótico, pero la palmera en los evangelios apócrifos se cuenta que se inclinó frente a la Virgen y el niño para poder darle sus frutos en la huida a Egipto. Luego podemos ver las palmas, que se simbolizaron las palmas del martirio, las aves en la fuente bautismal, más las aves que luego también se va a transmitir hacia América, esa idea que el ave en vuelo o bien posada va a representar el alma de los difuntos. Y en la parte inferior podemos ver a la imagen de Jesús, el Salvador, ya con su aureola que le indica jerarquía, y un rostro de corte semítico, con una ambientación que va desde el mundo de la tierra prometida hacia los edificios de la Roma contemporánea al momento. Ravenna es un punto focal en Italia como para ver la síntesis entre paleocristiano y bizantino. Así como Santa Constanza es un martirio de planta de luz central, aquí vamos a ver en Gala Placidia un martirio ya del siglo V, pero en forma de cruz griega. O sea, la cruz griega van a ser dos brazos iguales, coronados por un cuerpo sobreelevado en el centro, que va a ser las veces de una especie de jerarquización de la cruz. Y toda esta idea desde el exterior prácticamente pasa inadvertida. Podemos ver que es una arquitectura máclica, o sea, una arquitectura de masas, en donde las tensiones estructurales están magistralmente resueltas a partir de lo que es el exterior de los muros del mausoleo, donde aparecen una serie de arquerías ciegas que tienen como misión ornamentar estos muros totalmente desprovistos de ventanas, pero a su vez está jugando en equilibrar las tensiones que provienen de ese gran cubo
en el centro, que va a hacer las veces de un cimborrio bastante simple y muy sólido desde el exterior. El mausoleo de Gala Placidia es bastante pequeño, aquí no tenemos la escala humana lamentablemente, pero es prácticamente como si fuera un panteón, no muy importante en cuanto a su tamaño, pero sí excesivamente importante en cuanto a su resolución, sea exterior como interior. Aquí podemos ver en algunas imágenes del verano, que es el momento ideal para ver estas arquitecturas, ya que los inviernos en esta zona suelen ser muy brumosos, neblinosos y con una llovizna continua dada la proximidad al mar, pero nos permite ver en estas imágenes cómo resuelven los cristianos de aquel momento esa planta de cruz griega con los muros ciegos, iluminados simplemente desde 4 ventanas, que va a dar una en la parte superior del centro de la cruz griega, y va a dar una penumbra en el interior que luego se va a mitificar como es la penumbra de la oración. Pero esta penumbra no tiene mucho que ver con la idea mística, tiene que ver más con la idea estructural. Luego se definen algunas poéticas de la arquitectura a partir de estas soluciones que pueden ser muy agradables y fáciles de recordar para la gente común, pero lo cierto es que en estas arquitecturas hay mucho más trabajo estructural que místico. Hay todo un trabajo de tensiones estructurales que deben equilibrarse para que no se derrumbe y puedan generar una arquitectura realmente de un volumen muy puro, con aristas muy marcadas y encuentros arquitectónicos, o podríamos decir encuentros constructivos de una magnificencia extraordinaria, porque al día de hoy todavía se conserva esta techumbre plana, techumbre de teja romana, que quería decir que es un sector plano y otro curvo para poder solapar con la teja siguiente, y las uniones en aquel momento poco tenían que ver con la idea de preservar de las filtraciones pluviales y demás. Pero sin embargo la técnica hacía que estos edificios tengan un mejor grado de conservación de lo que nosotros podemos imaginar desde nuestra perspectiva contemporánea. El interior de Gala Placidia es un extraordinario muestrario de mosaicos bellísimos, en donde nos vuelve a hacer presente la iconografía que los cristianos vuelven o remiten para poder transmitir su mensaje. El pavo real, que ya lo habíamos visto en el paleocristiano, aparece con mayor intensidad colorística, las aves, las ramas de vid con las uvas y los zarcillos, que serían la representación de lo que va a ser luego la sangre de Cristo, las palmas del martirio, las ánforas donde van a conservar el vino y el agua, la imagen del buen pastor que vuelve a aparecer en Gala Placidia con esa resolución, de imagen del adolescente o joven más cercano al dios Orfeo que al Cristo de imagen semítica. Y en la parte superior podemos ver cómo esto que a simple vista parece una ornamentación y es un ciervo, en realidad está escondiendo un símbolo que es la renovación de la vida cristiana continuamente. O sea que la naturaleza ingresa al mensaje simbólico cristiano a partir de los elementos que se suceden por propia génesis
o propia genética. Los ciervos le van creciendo la cornamenta, luego la pierden, vuelve a crecer. O sea, esos son los símbolos que van a tomar los cristianos, y aquí llamaría un poco la atención si estos ciervos estaban en el mundo o en la zona. Es muy probable que sí, dado que lo que hoy se conserva prácticamente como sectores de reserva animal y vegetal son mínimos, pero en Europa hay muchas zonas donde todavía estas especies animales viven en forma autóctona. O sea que sean los animales importados desde el norte de Europa o existentes en la península itálica, lo cierto es que lo que más importante es la simbología que transmiten. En estas dos imágenes vemos situaciones de ornamentación características del paleocristiano, que se está aproximando al bizantino. Aquí vemos las guirnaldas de corte clásico, con círculos que parecen más estrellas de hielo que estrellas florales. Las grecas, que vuelven a remitirnos al mundo clásico, pero ya con una mayor coloratura, y algunas ornamentaciones simbólicas que nos remiten a un pasado también del mundo hebraico. Aquí aparece un armario donde se guardan los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia. Marcos, Lucas, Mateo y Juan aparecen con sus libros dentro de un armario que abrió las puertas para poder ver la escritura. Esto nos permite tomar relación de que este lugar de sitio donde se guardan los 4 evangelios nos remite al lugar donde en la sinagoga se guardaba la Torá o los rollos de la ley. O sea que para el cristiano de aquel momento no era simplemente un recurso de conservar la palabra en los 4 libros y dentro de un armario, sino también una relación hacia lo que era el mundo anterior donde vivió Cristo y predicó. En Gala Placidia encontramos una bóveda vaída, lo que sería el crucero, y esta bóveda vaída que se nota mejor dicho, que no se ve exteriormente, se nota aquí en el interior con un trabajo óptico ornamental muy preciso. En el centro de la bóveda vaída aparece una cruz latina, que es la cruz que va a identificar prácticamente a los cristianos de Occidente, y alrededor de la cruz latina círculos concéntricos de estrellas que van generando el movimiento curvo mucho más profundo de lo que realmente existe, para poder manifestar la riqueza del cosmos que le rinde tributo a la cruz de la salvación. Y en los 4 ángulos vuelven a aparecer los símbolos de los evangelios o tetramorfos, que también se relacionan con los 4 elementos del mundo natural, y el quinto sería el espíritu, que aparece en el centro, y que nos está mostrando cómo la alquimia entre el cristianismo y las creencias del momento se va haciendo de forma tal que, si no estamos abiertos a ver estas imágenes desde varios puntos de vista, nos quedamos con una imagen lo suficientemente limitada como para inmediatamente reconocer, bueno, en cada uno de los símbolos cuál es el evangelista que representa. Sin embargo, la idea de los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire, más el quinto, el espíritu, también pueden ser leídos en Gala Placidia. Un detalle de la ornamentación y ya del espacio
Aquí lamentablemente volvemos a encontrarnos que no hay una persona, pero como para tener una referencia a la escala humana, una persona prácticamente está llegando, los más altos, no como yo, que soy bastante bajo, pero una persona alta está llegando al arranque de estas bóvedas. O sea que realmente es un edificio que aquí está muy iluminado, pero es bastante penumbroso, pero es magnífico porque en esa penumbra la exaltación de los mosaicos en ese azul profundo que genera un firmamento cuajado de estrellas como de hielo, hacen que la tradición clásica se vaya imbricando en la tradición cristiana y cobre nuevos significados. Observemos en este mosaico de uno de los laterales cómo aparecen dos figuras, probablemente sean de los apóstoles, pero ya con unas vestimentas sumamente simplificadas. No hay demasiada coloratura en las vestimentas, son blancas vestiduras, lo que está marcando justamente esa intención, como veíamos en las charlas anteriores, de manifestar más el espíritu que la materia. Y aquí vemos ya el conjunto de mosaicos donde aparecen los ciervos y las ventanas mínimas que dan una iluminación muy tenue, aquí acentuada por efectos de la fotografía. Sin embargo, lo que podemos ver en esta imagen es cómo vuelven a recuperarse algunas ideas simbólicas como el crismón, o sea, la P y la X con el alfa y el omega, que es el símbolo de Cristo, y por debajo siervos que van a dónde, van a beber en la fuente de vida, que sería Cristo. O sea, esto para alguien que lo mira con una visión, digamos, limitada en sus conocimientos, son simplemente dos siervos que se pueden acercar a una laguna, a un charco de agua. Pero el símbolo es de la renovación de la vida del cristiano a partir de la fuente de la vida universal, que va a ser el mensaje de Jesús y por supuesto su pasión y su resurrección. En Ravenna también podemos encontrar una modificación a las basílicas cuando aparece el baptisterio. El baptisterio como un edificio autónomo, pero ligado a la iglesia, ligado a la basílica. Y aquí ya en esta imagen, que es de San Apolinar, podemos ver el baptisterio, la torre y la basílica. Los tres edificios que van a ser un conjunto articulado espacialmente en el exterior, y en este caso ya es posible ver el baptisterio en forma poligonal y la torre en forma circular. O sea, la riqueza en cuanto a las formas no tiene cánones establecidos. El canon establecido es el de la construcción. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a organizar? Sea por un círculo, sea por un octógono, estos edificios van a resolver una arquitectura muy sencilla en el exterior, se despoja prácticamente de toda ornamentación que no sea el reflejo de algún elemento estructural, y va a reservar para el interior toda la magnificencia de la resolución de los mosaicos. Aquí podemos ver ya en este baptisterio la planta octogonal y el contraste entre el interior y el exterior. Nuevamente aparecen estos vanos ciegos que tienen como visión hacer un encuadre estilístico o un encuadre digamos ornamental, pero más que nada es estructural. Y aquí podemos ver cómo esta bóveda vaída cubre
la pileta o la piscina donde se hacía la inmersión para el bautismo. Reforzando la idea simbólica, aparece en el centro de la bóveda vaída el medallón con la imagen de el bautista bautizando a Jesús en el Jordán, y la paloma o el Espíritu Santo que se manifestó en ese momento. Cada uno de los sectores de la cúpula van a estar ornamentados con figuras con ropajes sacerdotales, y lo interesante es que una guirnalda continua va festoneando el centro, en donde el mosaico de oro realza la figura del Bautista con Jesús en el Jordán. O sea, el batisterio con la pileta para inmersión fue la forma de mantener esa relación con el bautismo de Jesús. Luego esta forma de bautismo por inmersión se va a suplantar por el de aspersión, y ya prácticamente se va a conservar solo una pila para el bautismo con agua bendita, y no ya la fuente bautismal como aparece en estos edificios de Ravenna. Hablamos hasta el momento de las pinturas a partir de mosaicos, pero la escultura cristiana primitiva, retomamos lo que habíamos visto en el paleocristiano, aparece con la composición de los altos relieves, sobre todo en los sarcófagos. Parece como una repetición, pero nos estamos acercando al momento en que vamos a cambiar hacia el bizantino, y los puntos de nexo son interesantes de ver, porque aquí ya aparece la narración de la historia sagrada, como es en el segundo sarcófago, donde aparece el crismón o la cruz con sus 4 símbolos de los evangelistas, y la serie de escenas repartidas por columnas que corresponden a la pasión. La misma imagen aparece en el sarcófago siguiente. O sea que nosotros podemos ver que en el paleocristiano siempre la ornamentación o va a estar dada dentro de lo que es la escultura o la pintura funeraria, o bien ya cuando desde el siglo IV podemos ver en las iglesias, en los mosaicos que van a ornamentar las cúpulas y los muros. Nuevamente aquí podemos encontrar algunos sarcófagos, y esto también lo traigo a colación porque los sarcófagos romanos se reutilizaron para la idea cristiana, y en algunos casos se volvieron a tallar para contener los restos fúnebres de los cristianos, aun cuando conservaran esta idea de lo que era el mundo romano. Esto también lo traigo a colación porque en el Renacimiento muchos de estos sarcófagos se van a utilizar como receptáculos de agua para poder hacer los baños de lo que llamaríamos tina o bañera. O sea, esto parece algo bastante horrible para nuestro punto de vista occidental, cristiano y contemporáneo, pero para los renacentistas utilizar estos sarcófagos no era nada tenebroso, sino algo realmente mucho más ligado al arte y al disfrute de la bendición del agua para la higiene que el recuerdo de lo que había contenido. También los sarcófagos fueron los catecismos de aquel momento, y esto que vuelve a retomarse en el Renacimiento como en la Edad Media como una muletilla donde las imágenes son la Biblia de los pobres. Bueno, siempre se mantuvo esta relación desde que el cristianismo
tuvo que fusionarse con el mundo de las imágenes del mundo romano. Seguimos viendo aquí algunas imágenes de sarcófago y aquí me detengo un minuto porque aparece algo que va a ser significativo en el mundo bizantino. El Cristo Doctor, o sea, el Cristo Maestro de la Ley, que aparece en luego va a ser en la Majestad, o sea, el Cristo en la Majestad, en la Mandorla, y lo vamos a ver en las imágenes sucesivas. O sea que del Cristo del Buen Pastor vamos a pasar al Cristo Doctor, al Cristo Juez. O sea, esa imagen casi bucólica del pastor que busca la oveja descarriada va a pasar a tener esta idea que viene desde el mundo romano. El Cristo que imparte el juicio, y eso va a ser interesante a ver en las imágenes sucesivas del medioevo. Ahora sí, como se está terminando el tiempo, cuando se corte por derechos, digamos, de Zoom, nos vamos a quedar con esta placa en donde todavía nos quedan unos 3 minutos, pero para poder otorgar el contexto de lo que es el arte bizantino. Ya habíamos hablado que Constantino, que con el edicto liberó al cristianismo para el culto, pero luego va a ser en el 395 cuando Teodosio a su muerte divide el imperio, y una parte queda en Constantinopla, la capital que había mandado a construir Constantino, y la otra en Ravenna. De ahí que el arte bizantino tenga esos dos focos interesantes a considerar, uno en el mundo occidental y otro en el mundo oriental, y algunos puntos de contacto que van a estar influidos netamente por Ravenna, como es Venecia, aun cuando nos parezca que todo es una relación de imágenes o de estilo, pero nada de ello, sino que a partir de esta división el Imperio Romano de Occidente va a caer en una decadencia bastante importante, lo que va a permitir florecer algunas ciudades mercantiles como es Venecia. Ravenna es la capital del Imperio de Occidente, mientras que Constantinopla la capital del Imperio de Occidente. Y en esta imagen o estos mapas nos permite ver cómo el Imperio bizantino se dividió. En la parte amarilla sería la oriental, la parte rosa la occidental, y cómo los pueblos bárbaros se van asentando en Europa, y algunos pueblos predominantes como los francos van a ser la base de lo que es hoy Francia, los lombardos de toda la zona norte de Italia, y los visigodos en la parte de la península ibérica. Podemos ver que hacia el año 350 el Imperio Romano ocupaba toda la cuenca del Mediterráneo. Hacia el año 1000 ya queda bastante reducido hacia lo que va a ser el Imperio de Occidente, prácticamente en el sur de la península itálica y parte de la Europa que hoy es Albania, Macedonia y demás, y el Imperio de Occidente con Constantinopla. Para 1350, que prácticamente falta muy poco para que caiga el Imperio Romano de Oriente, simplemente tenemos a Constantinopla como capital, y el resto de Europa ya ha sido conquistada, sea por los pueblos llamados bárbaros, por los romanos, los pueblos del norte de Europa,